Amén. Ponemos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Puede tomar asiento. Bueno, vamos a mirar un poquito acerca de este pasaje bíblico, que para el cristiano que se respete es un pasaje inolvidable, ¿cierto? Es un pasaje que siempre está pendiente en todas las mentes y los corazones de los que amamos y servimos al Señor. A todo aquel cristiano que usted le pregunte sobre Pentecostés, ¿qué le va a decir? ¿Qué ocurrió en Pentecostés? ¿Qué ocurrió? La venida del Espíritu Santo, ok. Y hay del que diga otra cosa, ¿cierto? Porque es un pasaje bastante significativo en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del Espíritu Santo es un pasaje que finalmente pues todos decimos, es que ese día vino y un estruendo y ocurrió esto y ocurrió lo otro. Entonces todos nos llenamos como de emoción y wow, llegó el Espíritu Santo. Ok, entonces lo que vamos a mirar hoy es realmente de qué manera, o mejor dicho, qué era realmente el Pentecostés. ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué es realmente el Pentecostés? Y eso yo creo que más de un cristiano no conocemos realmente qué era el Pentecostés. Y por eso dice acá, cuando llegó el día de Pentecostés, en el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué le dice eso a usted? ¿Que era un día esperado o no? ¿Que era un día que pasaba algo especial en ese día? Nosotros conocemos y quizá entendemos por la parte de la Biblia, no, es el día del Espíritu Santo, pero no, realmente el Pentecostés ya era una fiesta que se celebraba desde el Antiguo Testamento. Era una de las 7 fiestas, era una de las 7 fiestas que el pueblo judío celebraba. Incluso era la segunda gran fiesta del año judío, la fiesta del Pentecostés. Ahora, ¿qué se imagina usted que era el Pentecostés? Y lo que era el Pentecostés era por decirlo así, era el tiempo de la siega de las cosechas. Eso era realmente el Pentecostés. Era la fiesta de la siega, donde la siega había crecido y todo eso, y qué era lo que había que hacer, era el tiempo de ir a qué, a cortar para recoger. Eso era el Pentecostés literalmente. ¿Se daba cuándo? 50 días después de la Pascua. Entonces ya era una fiesta común, ya era una fiesta que se venía celebrando habitualmente. Porque aquí dice muy claro, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, sino que de ahí en adelante, cuando dice que llegó el día de Pentecostés, ya se refiere directamente a quién, a los discípulos como tal, y a lo que estaba ocurriendo con los discípulos. Ahora, ¿usted sabe realmente quién es el autor principal del día de Pentecostés? El Espíritu Santo, ¿cierto? Si yo le digo que no, ¿usted qué opina? ¿Qué pensaría? Si yo le digo que no, por allí ya me hicieron así, ya me asusté. Ok, vamos a mirar lo que nos dice la palabra. Y realmente el autor principal del día de Pentecostés es Jesús. Ahora, con esto no es que le esté quitando ni mucho menos
valor al Espíritu Santo, no. Pero el autor de ese día finalmente es Jesús. Ahora, ¿qué dice ahí? Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban como sentados, así como están ustedes ahí en este momento, sentaditos, estaban los discípulos. Ahora, con esto vamos a mirar algo bien interesante. En mi parte personal me he cuestionado mucho porque actualmente estamos viviendo un tiempo de mucha pedidera del Espíritu Santo, de mucho mover del Espíritu Santo, de que descienda, de que haga una cantidad de cosas. Y no está mal, está bien, sino que en la Biblia podemos encontrar que realmente casi nadie pidió el Espíritu Santo. Casi nadie, o sea, es muy poquito, solamente por allá en Lucas, cuando Jesús estaba hablando de los padres, dice, si vosotros sois siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Y eso solamente lo dice Lucas. Ninguno de los otros evangelios lo dice así, de esa manera. Lucas es el único que dice eso. Entonces aquí vamos a ver, pero ¿en qué contexto como tal pedimos el Espíritu Santo? Ahora le hago una pregunta. ¿Está usted listo, o se siente usted listo para otro momento como el día de Pentecostés? O sea, si aquí en este momento llegara el Espíritu Santo como ese día, ¿cómo te encontraría a ti? ¿Cómo me encontraría a mí? ¿Estamos listos o estaríamos dispuestos a recibir otro momento de esos? ¿Usted qué opina? ¿Sí, no, 50-50, 80-20? Ok. Entonces muchas veces, ¿cómo va a estar? 0-0. Uy. Ok. Y resulta que es que para este momento hubo una preparación bastante interesante. O sea, estos hombres que estaban ahí en ese momento, ¿qué estaban haciendo? Estaban sentados. Ahí lo acabamos de leer. En versículos anteriores, en el versículo 14, 1:14, dice que ellos se reunían habitualmente a la oración. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y bueno, pero ahí ya empieza a mostrarnos una característica, ¿y era cuál? Unánimes. Aquí en Pentecostés dice que estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Y aquí encontramos una de las principales y fuerte característica para que el Espíritu Santo de Dios haga algo. De lo contrario, pedir y pedir que se mueva, que haga, eso no es por pedir. El Espíritu Santo actúa en nosotros más por el hacer que por el mismo pedir. Y lo vamos a mirar. Entonces, vamos a ir mirando poco a poco. Entonces, para esto, quiero que vamos al libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 8. Y aquí vamos a mirar algo que ya me llamó mucho la atención cuando estaba organizando el tema, porque personalmente nunca había visto una respuesta tan larga. Y aquí vemos en el versículo 8 que dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Por qué? Porque Jesús, versículos anteriores, él les estaba diciendo, yo me voy a ir al Padre, yo voy a volver a mi casa, yo no los voy a dejar. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Y él se los estaba diciendo a todos los discípulos. Pero cuando él dijo eso de que voy a ir al Padre, llega Felipe y lanza esta pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí Jesús, ¿cómo miraría a Felipe? Muéstranos al Padre, listo. Entonces Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces aquí Jesús, la respuesta que le da a Felipe, empieza a desglosarle una cantidad de cosas y de obras que le dice Jesús. A ver, Felipe, tanto tiempo que llevas conmigo y me dices que te muestre al Padre. Y creo que Jesús aquí le está diciendo a Felipe, le está diciendo, yo ya te he hablado del Padre y sabes de dónde vengo, sabes mi naturaleza, sabes qué es lo que hago, has visto las obras. Porque más adelante le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo pues dices, tú muéstranos el Padre? Y Jesús le sigue respondiendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cómo quedaría Felipe en ese momento? ¿Qué? Porque aquí él quizá no esperaba esta respuesta. Y Jesús le dice, vea Felipe, las obras que has visto hacer, que me has visto hacer, yo no las hago solo. El Padre y yo trabajamos juntos, trabajamos en conjunto. Lo que yo les hablo, el Padre me lo da para que se los diga. Y cualquier obra que yo quiera hacer, yo no trabajo solo, yo lo hago con el Padre. Entonces, Felipe, las obras que me has visto hacer a mí son las mismas obras que el Padre haría exactamente. Y aquí empieza Jesús a mostrarle una parte bastante importante a Felipe y a los que estaban alrededor de él. ¿Y es cuál? La unidad del Padre y el Hijo. Y recuerdan que en Pentecostés, ¿qué era ese ingrediente fundamental para que el Espíritu Santo obrara? Que estaban unánimes juntos, ¿cierto? Aquí el Jesús empieza a mostrar de la misma manera la unidad del Padre y el Hijo. Y eso no se queda ahí. En el versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En el 12 le dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy ¿a dónde? Ok, entonces aquí, ¿qué pensaría Felipe? No, yo no le sigo preguntando más nada. Si con esa sola pregunta demuéstranos al Padre todo lo que Jesús empezó a decirle, y resulta que es que a Jesús quizá le pareció bastante interesante, dijo, esta gente hay que explicarles con plastilina qué es lo del Padre, porque no lo están entendiendo. Ahora, aquí en este versículo 12 como tal, hay un aspecto que es bastante llamativo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. ¿De qué obras estaba hablando aquí Jesús? ¿De qué obras? Podemos hablar, tranquilos. ¿De qué obras? Milagros, prodigios, cosas sobrenaturales. ¿Usted qué opina? Sí, de esas obras. Muy bien, vamos a mirar. Resulta y sucede que el aspecto que Jesús aquí estaba mirando esto es, Jesús, ¿qué venía haciendo? Obviamente milagros, pero ¿qué más? Venía predicando. ¿Qué más venía haciendo? Ganando almas. ¿Qué más venía haciendo?
yendo de lugar en lugar, llevando el evangelio, enseñando a los mismos discípulos. Él estaba enseñando. Entonces aquí cuando está hablando de estas obras, no se refiere literalmente a eventos sobrenaturales. Se está refiriendo porque Jesús viene hablando de las obras que yo hago. Entonces Él no está hablando de hacer sanidades, de levantar a los muertos, de que descienda fuego del cielo, de una cantidad de cosas. No, Jesús aquí estaba refiriéndose a ustedes me han visto a mí predicar. Llevo ya varios tiempo predicando el evangelio. A esas obras son las que ustedes también tienen que llegar a predicar, a ir de lugar en lugar, a ir de casa en casa, a hablarle a los vecinos, a hablarle a los compañeros de trabajo, a hablarle a los compañeros de estudio, a hablarle a los de la familia. Porque generalmente casi todos tenemos un concepto de que los milagros son solamente esas cosas que nosotros, wow, espampanantes. Pero predicar es un milagro, ¿no? Sino que nosotros no lo vemos de esa manera. Y difícil que es. ¿O es muy fácil? Y cuando Jesús descendió del cielo, predicar la palabra fue lo más complicado. Le tiraban piedras, porque la Biblia muestra, el mismo Juan muestra que Jesús varias veces le tocó ¿qué? Volase, porque los fariseos le vamos a tirarles piedras, o sea, lo que nos está diciendo no nos gusta. Esas horas. Y dice Jesús, mayores que estas. ¿Cómo le parece? ¿Fácil o difícil? Ok. Aquí vamos entendiendo a qué se estaba refiriendo Jesús con esas obras. Conducir otras personas a la fe, a que crean en Él. Porque Él antes de eso por allá le dice, créedme, el que en mí cree. Antes de las obras Él está diciendo, el que en mí cree. Y es que usted y yo llevemos otras personas primero a creer en el Señor, a creer en Jesús como su Salvador, como el único camino, como Él dijo en 14:6, para ver verdaderamente al Padre. Ahora sigamos en el versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que, mire lo que dice acá, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿yo qué? Lo haré. ¿Qué sigue diciendo ahí Jesús? El Padre necesita ser glorificado por el Hijo y viceversa. ¿Qué les está diciendo? El Padre y yo estamos tan unidos que cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Yo lo haré. Y en el Apocalipsis 1:10 en adelante, deja ver algo bastante interesante, y es que en el Apocalipsis nos muestra que Jesús sigue trabajando como rey, como sacerdote, como consejero, como anciano de días. Cuando habla de los candeleros, de los 7 candeleros, y a uno semejante al Hijo del Hombre, está hablando del mismo Jesús. Y Jesús lo dice en Romanos que Él sigue intercediendo por usted y por mí. Él sigue cumpliendo su labor. Ahí no se queda la respuesta. Oiga, ¿qué diría Felipe? Señor, ¿cuándo vas a parar? ¿Le quedarían ganas a Felipe volver a preguntar? Entonces dice, no. ¿Quiere usted hacerle alguna pregunta así parecida a Jesús? Pero ahí no sigue, mire lo que sigue diciendo en el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí Jesús, ¿cómo decirlo? Aseguró más como esa respuesta y le está diciendo, Felipe, aparte de todo lo que ya te dije, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Ese si me amáis, ¿en qué tiempo está? En presente. Entonces eso es algo que es continuo, es eterno, no es un ratico. Si me amáis. Si usted y yo lo leemos hoy, es exactamente en el mismo tiempo que le tocó a Felipe. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama a Jesús? Silencio. ¿Usted ama a Jesús? Y lo que pasa es que aquí como dice, guardad mis mandamientos, ahí uno dice, ay Señor, complicado, ¿cierto? Complicado a veces amar a Jesús. Y lo que pasa es que no es a nuestra manera, es a la manera de Él. Y vamos a continuar. Y dice el 16, en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí ya Jesús, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Aparte del Padre y yo, ¿hay alguien más? Y trabajamos igual junticos. Ahora vamos a mirar ese y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando ahí en primera persona? Jesús. ¿Y qué acaba de decirle a Felipe? Y yo rogaré, ¿cierto? Y yo rogaré al Padre y ¿qué? Y os dará ¿qué? Otro consolador. ¿Y se acuerdan que ahorita les dije que quién era el autor de ese momento? Aquí lo estamos viendo. Aquí dice, y yo rogaré Felipe al Padre y os dará otro consolador. Cuando está diciendo otro consolador, ¿qué está queriendo decir? Cuando dice otro consolador es porque ¿qué? Ya hay uno que también consuela y está hablando de Jesús. Yo les he hablado, yo les he fortalecido, yo les he consolado, pero como yo me voy a ir otra vez para donde mi papá, yo no los voy a dejar solitos. Y yo voy a rogarle al Padre para que os envíe otro consolador. Y ahora la palabra consolador, ¿qué significa? Paracletos, ¿sí o no? Palabra paracletos en griego y significa literalmente alguien llamado al lado, o sea, para que esté al lado, para ayudar, para aconsejar, fortalecer, para ser consultado, para interceder. Y ahora, esta palabrita, otro, tiene un significado bastante profundo, porque la palabra otro quiere en griego aion y quiere decir igual o de la misma naturaleza o clase. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús? A quien yo le voy a pedir al Padre es otro igual a mí. Somos de la misma esencia, somos iguales, no hay algo diferente en Él. Y Él va a continuar lo que yo he hecho hasta el momento con ustedes. Entonces miremos aquí lo que Jesús le está diciendo. El que viene es igualito a mí, es de la misma clase, es de la misma esencia. Y así como ustedes me han visto a mí hacer cosas sobrenaturales, hablando de los milagros sobrenaturales, Él hace lo mismo. Él no hace nada diferente. Y aparte de eso, Él también les dijo en el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora miremos aquí cuando dice el Espíritu de verdad, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Jesús les está diciendo, Él va a continuar limpiando sus vidas. Él no va a traer algo diferente.
Él va a venir a convencerles de lo que yo les estoy diciendo, les va a hacer entender. Incluso por allá más adelante en el capítulo 16 Jesús mismo volvió y se los dijo. Él les hará entender, Él les hará comprender. Las palabras que ustedes me han preguntado muchas veces y no entienden, Él les va a hacer entender todo eso. No se preocupe, porque Él va a continuar la misma obra. Entonces aquí vemos que aquí Jesús está mencionando al Padre y al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo los está mencionando? En la misma esencia. ¿Y qué está mostrando ahí? ¿Una qué? Unidad. Una triunidad inseparable. No piense usted que si usted le pide a Jesús algo, Él lo hace solo. Si usted le pide al Padre algo, Él lo hace solo. Si usted le pide algo al Espíritu Santo, Él lo hace solo. Nunca. Nunca ellos van a trabajar solitos. Nunca ellos van a obrar solitos. Siempre está el concepto del uno y el otro. Mire lo interesante. Ahora, este versículo, la parte B dice, no puede recibir porque no le ve, pero después dice ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Pero dijo Jesús, pero ya no va a morar con ustedes. ¿Dónde va a estar? Ya va a estar entre nosotros. Y eso es impactante, ¿o no? Eso es impactante, sino que uno, ¿sabe qué ocurre? Uno se acostumbró a la información. Es que el Padre está en mí, es que yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y yo alguna vez a algunas personas, algunas a unas señoras que eran bastante religiosas, yo les dije, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios? Sí, gloria a Dios, aleluya. Y yo les dije, muéstreme. Les dije, muéstremelo. Y eran tres y se quedaron mirándome. ¿Cómo así que muéstrele? Sí, porque ustedes dicen que tienen el Espíritu Santo. O sea, yo ya era cristiano obviamente, sino que esa parte en la que somos realmente religiosos y nos volvemos es simplemente conocedores de la información, pero la vivencia no la tenemos. Entonces yo les dije, muéstreme al Espíritu Santo. Y aquí Jesús realmente mire dónde va la respuesta. Simplemente por decir muéstranos al Padre, mire dónde va la respuesta. Usted ve que Jesús se ha detenido. Jesús siguió hablando y hablando y hablando. Pero aquí Jesús hizo una declaración bastante fuerte. Ya no va a estar con ustedes, va a estar donde, dentro de ustedes. ¿Y dónde ocurrió eso? Ahí sí en Pentecostés. Ahí sí ocurrió literalmente. Ocurrió en nosotros realmente. Y vamos a continuar. El versículo 18 en adelante Jesús les dice, no os dejaré huérfanos, vendré. Mire aquí lo que les dice, vendré a vosotros. O sea, yo me voy a ir ante el papá, pero yo no me quiero quedar allá, yo voy a volver. Pero ya de qué manera, ya espiritualmente. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y dice en el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en quién más. Oiga, wow, mire lo que hace aquí Jesús. En aquel día vosotros conoceréis, aquí hace una declaración fuertísima, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué hizo ahí Jesús? Nos incluyó a esa unidad con el Padre, a usted y a mí. Nos incluyó. Él les dijo, es que yo estoy en el Padre está en mí y el Espíritu, pero ya de esa manera no solamente vamos a estar nosotros tres, sino que ya vamos a ser cuatro.
el Padre, el Espíritu Santo, yo y ustedes. Ya vamos a ser uno. ¿No le parece bonito? ¿No le parece que Jesús aquí, uy, qué respuesta tan chévere? No, porque aquí Jesús hizo una declaración bastante fuerte. Dijo, ya no solamente vamos a ser nosotros, ya ustedes van a ser parte de nosotros, de esta esencia. Y en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos, pero sino que aquí Jesús ajustó la tuerca. Dijo, vamos a estar unánimes, juntos, junticos. Pero en el 21 les dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Y yo le amaré y me ¿qué? Ahí Jesús apretó. Ahí Jesús apretó la tuerca y dijo, listo. O sea, no se me emocionen mucho. Vamos a ser uno solo. Pero ¿qué ocurre? Tienen que obedecer. Tienen que guardar mis mandamientos. Tienen que guardar mi palabra. Para que de esa manera el Padre y yo y el Espíritu Santo podamos habitar genuinamente en vosotros. Wow, es tremendo. Pero sin embargo, y mire lo que dice, y me manifestaré. ¿A quién? Me manifestaré. Lo hace Él, no nosotros. Sin embargo, en el 22 le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, oiga, Judas, atrevido o no, después de una respuesta de estas tan larga, tan profunda, o no estaba entendiendo, o la verdad sí es atrevido, porque después de una respuesta de estas dice, bueno Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros? O estaba muy atento, estaba como dice el pastor, estaba así, pero atento, de verdad. Sin embargo Jesús le respondió, y mire lo que le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. En el 24 él dice todo lo contrario, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí Jesús vuelve y Jesús, o sea, la respuesta de Judas es bastante larga, sino que ya no nos interesa esa parte, nos interesa lo que dice aquí, en la parte B del versículo 23. Le amará y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada en él. Dice, vendremos. O sea que ¿quién mora en usted y en mí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya ahora creo que ya esto va tomando sentido porque en Pentecostés eso fue tan significativo. Porque el estruendo que se escuchó debió haber sido bastante fuerte, impactante, imponente. Pero el problema no es ese, o sea, o cómo decirlo, no el problema. ¿Cómo decirlo? No el problema, sino que ellos vinieron y no vinieron solamente a quedarse quietos. ¿Qué pasó después del Pentecostés? ¿Qué ocurrió ahí? Dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque empezó la obra del Espíritu Santo en ellos. Fueron llenos, lenguas sobre ellos. Y póngale cuidado a eso. Ahí es donde cuando usted y yo pedimos el obrar, pedimos que Dios se mueva, que Dios haga algo, que Dios se manifieste, que Dios descienda con fuego, que Dios haga cosas. Ponga cuidado, porque el Espíritu Santo de Dios no viene simplemente por charlar. Él viene con un propósito. Él no viene así porque, bueno,
Él viene con un propósito. Y recuerdan que en Pentecostés hablábamos de que era la fiesta de ¿qué? De la siega, ¿cierto? Eso era el Pentecostés. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo con estos discípulos que estaban ahí, estos 120? Ellos no estaban orando, dice que estaban sentados. Y de repente llegó, nadie lo estaba pidiendo. De repente llegó y ¡fan! Algo sobrenatural para ellos. Y después de eso dice que se levantó ¿quién? Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Quién estaba obrando en Pedro? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres estaban obrando en él. ¡Qué fuego, qué poder! Y dice que él se levantó y dijo: varones galileos, después de que los vieron que estaban como borrachos, este Jesús es el mismo que... Y empezó a hacer una exposición tremenda de una predicación. ¿Y cuántos se convirtieron ese día? 5,000 hombres. Entonces vemos el Espíritu Santo de Dios que obrar, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrar. Entonces Él no viene simplemente para jugar, ay, hoy te quiero dar algo y tu vida no cambia. No, cuando Él viene y te toca y te mueve y usted siente su presencia, lo primero que Él quiere hacer es limpiarte, limpiarnos. Si estamos en pecado, si tenemos pecado, si estamos viviendo como no es, lo primero que Él hace es te insta. Estás fallando en esto, estás pecando, necesitas cuadrar tu vida, necesitas obedecer, creerme, cambiar tu vida. Porque el anhelo de Dios no es que nos perdamos, sino que seamos diferentes. Entonces a veces queremos solamente la gloria. En Mateo 4, 3, versículo 16, Mateo 3, 16, encontramos el bautismo de Jesús. Y dice que después de que Jesús fue bautizado, ¿quién descendió sobre él? El Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow, y usted dice: uy, yo quiero que digan eso mismo de mí. Qué rico que el Señor pueda decir de mí: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A usted no le gustaría que dijera eso de usted? Que se abrieran los cielos y el Señor dijera: wow, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero si usted lee el versículo 1 del capítulo 4, ¿qué dice? Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer. ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí es donde usted y yo debemos entender de qué manera ora Dios. Unas veces Él trae su gloria, pero otras veces puede llevarnos a un desierto, como Jesús, y dice: para ser tentado. Y si Jesús no pasa la prueba, usted y yo no estábamos aquí sentados. Pero Jesús estaba fortalecido, Jesús sabía lo que había en Él. Antes de Jesús ser bautizado, o personalmente en la Biblia nunca he encontrado que Jesús haya hecho ningún milagro. Nunca lo he encontrado. Solamente hasta después de que Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo a obrar en él y empezó a hacer cosas. Entonces aquí usted puede ver la unidad tan fuerte que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el anhelo es que nosotros, el anhelo de Dios es que usted y yo estemos tan unidos a Él en la misma esencia. Cada vez que usted le pide algo a Jesús, Jesús toma el consentimiento del Padre. Al Espíritu Santo, Él toma el consentimiento de Cristo. Ninguno de los tres trabajan en solitario. No, una unidad. Y para que Él se mueva en usted y en mí, para que Él se mueva en la iglesia, ¿qué tiene que ver en nosotros? Esa unidad. Entonces, cuando usted le pide algo al Señor, el Señor está con Jesús, como lo dice la palabra, que Jesús está a la diestra
No muestra dónde está el Espíritu Santo, pero ahí está. Cuando usted le pide algo a Dios, o que Él se mueva, Yo me imagino en Pentecostés, ellos estaban ahí sentados, quizás charlando, compartiendo, pero tenían el mismo sentir, el mismo espíritu. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí esperando. ¿Cuándo descendemos? ¿Descendemos ya? ¿Esperamos otro poquito? Me imagino a los tres hablando. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos o ya? Entonces me imagino que empiezan a ver. Están yendo a los cultos. Están madrugando a los devocionales. Están yendo a los ayunos. Se están preparando para los ministerios. No están peleando. Es que eso es lo que vivimos, ¿o no? Me están poniendo a mí en el primer lugar. No hay idolatría como nos predicaban el domingo. No tienen ídolos. En los ayunos vamos a poner un cosito afuera para que todos los celulares van a quedar allá afuera de aquí en adelante. Se quedan como excelente. Claro, que nada nos quite la presencia de Dios. Entonces eso fue lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, dijeron: esta cosecha ya está lista, vamos por ellos. Y descendieron, y es lo que usted y yo hemos leído y visto que hizo Dios en ese día, y es lo que hoy usted y yo predicamos. Amén. ¿Quiere ver a Dios obrando en su vida? Obedezcamos, cumplamos la palabra, sirvamos, prediquemos, hablemos de Dios, llevemos el mensaje. ¿Quiere ver milagros? Paguemos el precio como esos hombres. Esos hombres estaban siendo cosechados, y ese día que ocurrió el Pentecostés era porque ya estaban listos. Y a partir de ese día empezó esa cosecha a dar su fruto, a trabajar. Ese día empezó esa cosecha a hacer cosas impresionantes, iglesia. Ese día esa cosecha empezó a dar un fruto. Por eso usted y yo estamos aquí. Si esa cosecha no hubiese sido buena, usted y yo no estábamos aquí. ¿Quiere ver orar al Señor? Hagamos lo que Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orarle al Señor. Y conforme a lo que hemos escuchado, lo que usted escuchó hoy de su palabra, que sea el Señor realmente, que sea Él tocando, tomando, hablando a su vida, a su corazón, conforme a la obediencia, a la unidad que Él pide. Sabe, muchas veces quizás Dios ha querido hacer tantas cosas en usted y en mí, pero nuestra desobediencia no lo ha dejado. La falta de compromiso, la falta de servicio. Ponemos otras cosas por encima de Dios, y eso hace que la mano de Dios se detenga para obrar. El seguirle a Cristo, eso es wow. Y la recompensa es mucho mayor, mucho. Y realmente las cosas de este mundo son pasajeras, efímeras, cosas que, como nos lo predicaban el domingo, nosotros nos llenamos de tanta idolatría, pero Dios está en su trono con Cristo y el Espíritu Santo, anhelando que usted y yo seamos verdaderamente parte de ellos en todo, que le amemos con todo el corazón, que le sirvamos con toda pasión, que usted sirva en su ministerio con fuego, con deleite,
con deseo, que usted cante alabanzas con pasión, que usted se humille delante de Dios o nos humillemos con reverencia. Señor, gracias, Señor. Y en esta noche, Jesús, porque realmente vemos que tú eres el autor de todo. Tú eres el autor, Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Señor, en esta noche, Dios, haz tu obra conforme a nuestra actitud, Señor. Pero hoy nos rendimos ante ti, hoy nos mostramos, Señor, porque tú estás aquí, Señor, porque hoy es como aquel que tiene el regalo y está pidiendo más. Hoy ya tenemos esa esencia de Dios. Por eso dice en Corintios 3:16 y 6:19, Pablo lo dijo: ¿o no sabéis que sois casa, templo, habitáculo del Espíritu Santo de Dios? Por eso nuestros cuerpos han de ser santos, nuestros deseos han de ser santos, nuestras palabras han de ser santas, porque el que habita en nosotros es santo, es puro, es perfecto. Y Él nos compartió, es que hermoso es, porque a Él le plació unirnos a usted y a mí, pecadores, imperfectos, llenos de tantos errores, unirnos a Él, hacernos parte de ese reino hermoso y de su presencia. Oh Señor, levante su voz y sus manos. Yo le invito a que ore, y si quiere y necesita pedirle perdón a Dios, porque usted sabe en qué cosas necesitamos cambiar. Como Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, si guardad mis palabras, si mis palabras permanecen en vosotros, mi Padre y yo vendremos y haremos morada. Señor, gracias. Digno eres, Señor. Yo sé que estás aquí, puedo sentir tu olor a majestad, gloria y autoridad. Lléname, tú estás aquí. Lléname, tú estás aquí. Levante su voz y sus manos y vamos a adorarle juntos y vamos a exaltarle. Digno